Pues muy buenos días a todos y a todas, bienvenidos, bienvenidas a una nueva clase de la asignatura de Enseñanza-Aprendizaje y Evaluación en la Universidad y hoy vamos a dedicar la clase principalmente a abordar uno de los contenidos principales del tema 8 que versa sobre los recursos e instrumentos para la evaluación del alumnado universitario, ¿sí? Y bueno, pues vamos a centrarnos en los pasos que debemos de dar y las ideas clave que debemos de manejar con claridad para diseñar cuestionarios de evaluación. Con lo cual, en primer lugar, vamos a repasar un poquito algunos conceptos clave que ya están en el temario, pero que son importantes, bueno, pues tenerlos súper claros, bien afianzados, ¿vale? Para luego poder desarrollar la actividad número 3 de evaluación continua, que es ese taller grupal, ¿verdad? Bueno, pues ese cuestionario que tenéis que construir en equipos de trabajo, ¿vale? Entonces, en primer lugar, vamos a avanzar en aspectos e ideas clave sobre la construcción de cuestionarios y en la segunda parte de la clase de hoy vamos a explicar, bueno, pues qué es lo que se espera en esta actividad número 3 de evaluación continua. ¿Ok? Bueno. Pues vamos a ver, ¿cuáles son los objetivos del tema 8 así en general? Pues el primero que os pongo aquí es conocer los pasos para elaborar un cuestionario de evaluación por competencias, ¿de acuerdo? Que tiene que ver evidentemente con la actividad número 3 de evaluación continua. Y en las clases siguientes, la semana que viene, habréis visto ya que hay bueno, pues una clase doble, ¿no? Y en esa clase de 2 horas, pues nos familiarizaremos con el proceso de construcción de diferentes pruebas de evaluación y de sus instrumentos, ¿vale? Y haremos un ejercicio práctico también en clase, bueno, para el diseño de rúbricas de evaluación para otro tipo de pruebas, ¿sí? Que no tienen que ver con los cuestionarios, sino con pruebas más bueno, pues desde un enfoque cualitativo, podemos decir así, ¿no? Obviamente, pues pruebas objetivas de evaluación, pero ya más complejas, ¿no? En su elaboración desde mi punto de vista. Y finalmente, también analizaremos pues las potencialidades, ¿no? Y familiarizaremos con diversos enfoques de innovación educativa en el ámbito de la evaluación en la universidad, ¿no? Concretamente, pues veremos una experiencia en las aulas de gamificación y también nos familiarizaremos con otra herramienta muy interesante, ¿no? Otro enfoque muy interesante que es el uso de Visual Thinking también en los procesos de evaluación por competencias. Eso si nos da tiempo la semana que viene y si no, pues en la siguiente, que ya será la última clase del máster. Bien, la semana pasada hablábamos de dimensiones para la evaluación de competencias, ¿verdad? Y reflexionábamos, ¿no? Sobre, bueno, pues antes de diseñar cualquier instrumento de evaluación, dentro de lo que es el proceso de planificación, ¿no? Bueno, pues de todo lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje y evaluación en una asignatura, debemos hacernos como docentes una serie de preguntas, ¿no? Por un lado, pues qué evaluar, ¿no? Y aquí tenemos que tener claro, pues que evaluamos aspectos cognitivos, aspectos técnicos, procedimentales, ¿verdad? Y también, pues aspectos metacognitivos y actitudinal, ¿sí? Lo importante también es, en el ámbito de la evaluación por competencias, pues tener claro que debemos diseñar instrumentos que permitan al alumno, al estudiante, demostrar con evidencias de ejecución, ¿vale? Porque las competencias se demuestran, eh, digamos que haciendo cosas, ¿verdad que sí? Bueno, pues que el alumno, el estudiante pueda demostrar que es capaz, que sabe realizar pues las tareas que involucran la competencia que estamos evaluando, ¿sí? También diferenciábamos entre evaluación diagnóstica formativa y sumativa y, bueno, pues sabemos que la evaluación diagnóstica es aquella que se realiza al inicio de un proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿verdad? La evaluación continua se realiza durante todo el proceso y la evaluación final, pues es la evaluación sumativa, ¿verdad? Es la que, bueno, pues digamos que nos permite haber recogido diferentes evidencias del aprendizaje de nuestros estudiantes, ¿no? Y también
reflexionábamos y hablábamos acerca de la necesidad desde un enfoque de heteroevaluación, ¿verdad? Pues de la necesidad de diseñar diferentes instrumentos de evaluación, ¿no? Establecer diferentes procesos de evaluación, diferentes oportunidades también para que el estudiante pues demuestre sus conocimientos, habilidades, actitudes y aptitudes, ¿sí? Y también, bueno, pues que esto implica el diseño de diferentes instrumentos de evaluación que además bueno, pues deben ser diversos, no deben ser ricos, ¿no? Que no consistan únicamente, bueno, pues en tres tipos, en tres cuestionarios tipo test a lo largo del curso, ¿no? Sino que, bueno, pues sean diferentes pruebas, ¿no? Que además permitan medir diferentes competencias o evaluar diferentes competencias, ¿sí? Y evidentemente, al mismo tiempo que diseñamos los instrumentos de evaluación, también tenemos que clarificar de manera transparente, bueno, pues cuáles son los indicadores de calidad o los criterios de calidad, ¿no? Por eso decimos que estos criterios de calidad están predeterminados. Por ejemplo, en el caso de las actividades de evaluación continua que desarrolláis a lo largo de esta asignatura, ¿verdad? Y hoy explicaremos la 3. La actividad número 3, bueno, pues los criterios de calidad están establecidos en una rúbrica que ya está publicada en la plataforma. Ojo, quedaos siempre con la rúbrica que está publicada en la plataforma, luego la veremos con más detalle y no en la rúbrica sintetizada que aparece en la descripción de la actividad cuando os descargáis ese documento de Word, ¿verdad? Porque es una rúbrica la que figura en el documento de Word, en el que solo aparecen los criterios, pero no aparecen los diferentes indicadores de logro, ni se describen, con lo cual al final, bueno, pues digamos que es de poca ayuda, ¿verdad? Para vosotros. Sin embargo, la otra rúbrica más desarrollada, con los diferentes niveles de logro en cada uno de los criterios de evaluación, bueno, digamos que es más, bueno, ya más pistas, ¿no? Y está más claro, mejor dicho, pues cuál es, cómo se valora, ¿no? La calidad que se va a valorar la calidad de la actividad, en este caso del cuestionario que tenéis que diseñar. ¿Qué más? Bueno, pues vamos a ver. Mm, a ver, dice José Luis Varas, con respecto a los exámenes de admisión para pregrado, ¿qué características tienen y qué intentan medir? ¿Es como una evaluación diagnóstico? No, no, depende, evidentemente eso depende de la carrera universitaria, ¿vale? Pero hay carreras universitarias en las que los exámenes de admisión implica la evaluación de las capacidades y competencias de una serie de alumnos, ¿no? Que aspirantes de los candidatos. Entonces, pues imaginaos, por ejemplo, en la UNAM, la Universidad de México, ¿verdad? De México DF. Si queremos ser alumnos de psicología de la UNAM, tenemos que hacer unas pruebas previas, ¿no? Un examen de admisión para la carrera y en ese examen de admisión para la carrera, pues es necesario demostrar que tenemos conocimientos sobre, por ejemplo, metodologías de investigación. ¿Mm? En la carrera en España, en las carreras de educación física, ¿vale? Vinculadas a la educación física, a, ¿cómo se llama? A las carreras de INEF, que son, bueno, el Instituto Nacional de Educación Física, para poder acceder a la carrera universitaria hay que demostrar una serie de habilidades, ¿no? Y además son habilidades de carácter deportivo. Sí, es decir, unas competencias y unas destrezas de carácter físico y deportivo, porque es la manera, bueno, pues de, digamos que, seleccionar aquellos alumnos que tienen unas mejores capacidades y habilidades para la práctica del deporte. Entonces, no es una evaluación diagnóstica, desde luego es una evaluación selectiva. Las evaluaciones diagnósticas es una vez el alumnado ha entrado ya en el proceso de enseñanza-aprendizaje, quiero decir, son alumnos de nuestra asignatura, como podéis ser vosotros. Bueno, pues en qué medida pues, estos alumnos, cuál es el nivel de conocimientos de partida de estos alumnos, ¿no? ¿Cuál es el nivel de habilidades previas de estos alumnos? ¿No? Y entonces, bueno, pues eso es una manera de diagnosticarla. ¿Sí? ¿Está claro, José Luis? Vale. Sí, Bueno, todo bien, maestra. pues
Muy bien, gracias por la pregunta, es muy interesante. Instrumentos de evaluación por competencias, pues hay diversos, ¿verdad? Y depende, pues, de lo que queramos medir, ¿vale? Lo que queramos evaluar, pues seleccionamos unos u otros, ¿no? Y es importante que, dependiendo de las competencias que queramos medir, pues seleccionemos y elaboremos aquel instrumento, seleccionemos la técnica correcta y elaboremos el instrumento para que en efecto nos permita medir esas competencias. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, pues queremos medir el rendimiento. Bueno, pues podemos hacer actividades relacionadas con simulaciones, grabaciones de vídeo, simulaciones en tiempo real, ¿verdad? Es decir, con esto ya lo hablábamos la semana pasada, ¿verdad? Bueno, pues como un alumno es capaz de, bueno, pues desarrollar sus habilidades de negociación, ¿no? Entonces se plantea un caso práctico y dos compañeros de clase, bueno, pues desarrollan una simulación bueno, pues representando cómo actuarían, ¿no? De acuerdo, bueno, pues evidentemente a los contenidos teórico-prácticos estudiados en la materia, pues cómo actuarían para resolver esa pregunta-problema, ese caso práctico, etcétera, ¿no? También tenemos, bueno, pues si queremos medir los conocimientos, pues tenemos pruebas como las que ya conocéis, ¿no? Que estamos más familiarizadas, que son, bueno, pues cuestionarios escritos, cuestionarios verbales, ejercicios prácticos de resolución rápida de problemas. Bueno, podemos, digamos que diseñar una serie de optar por diferentes modelos o modalidades de instrumentos de evaluación por competencias, teniendo en cuenta pues qué es lo que queremos medir. ¿Vale? Tenéis en el temario también esta tabla, ¿no? Que nos permite también asociar, bueno, pues procesos cognitivos de orden superior, como por ejemplo la autorreflexión, la autorregulación, ¿verdad? Que digamos que las técnicas o instrumentos de evaluación, pues asociados, ¿no? O más adecuados para medir esta capacidad de autorreflexión del alumnado es, por ejemplo, establecer debates. ¿Vale? O incluso, bueno, pues herramientas de autoevaluación como puede ser el portafolio, ¿verdad? Si queremos evaluar cómo es capaz de aplicar conocimientos y destrezas en concreto, ¿sí? Ante la resolución de problemas, pues podemos optar por técnicas de evaluación como puede ser acciones de gamificación, quiz shows, ¿vale? O sea, quiz, pruebas tipo test realizadas simultáneamente en clase. Sí, podemos pues diseñar diferentes casos prácticos asociados, ¿no? A modelos o metodologías de enseñanza, como por ejemplo el aprendizaje basado en problemas, em, casos clínicos en el ámbito de la medicina, pues son muy habituales, ¿verdad? En el ámbito de la psicología también, ¿no? En el ámbito de la pedagogía también. Luego, por ejemplo, bueno, pues si queremos ver o evaluar procesos, ¿no? Y desempeño, pues podemos establecer escalas, rúbricas, fichas de observación, ¿sí? Checklist, ¿vale? Si queremos hacerlo en términos de autoevaluación, bueno, pues guiones de autoevaluación, como el que veíamos la semana pasada. ¿M? Y luego ya si vamos a procesos de orden superior que tiene que ver con la integración de saberes, ¿no? Y competencias, habilidades, incluso integrando diferentes, o sea, digamos que saberes y habilidades de diferentes asignaturas y materias, pues por ejemplo tenemos los proyectos, los practicum, los trabajos de fin de máster, trabajos de fin de estudios en general, ¿verdad? Todo eso, bueno, pues ya implica el diseño o la elaboración pues de un pequeño proyecto de investigación por parte del alumno, una pequeña propuesta de intervención educativa o de una propuesta de innovación educativa. El practicum son las memorias de prácticas curriculares de los estudiantes. ¿Sí? Brenda.
Entonces, además de los estudiantes realizar prácticas curriculares, ¿no? En determinadas grados o en determinadas carreras universitarias, se le pide al alumno que haga una memoria, ¿verdad? Una memoria de, bueno, pues de cuál ha sido los conocimientos exactamente. Sí, sería una memoria. Es una memoria de practicum. Sí, de Ya. Y prácticas. perdón, Sí, sí, sí. Isabel, O y sea, es esa una memoria. autorreflexión, no tanto decir todo lo que han hecho a lo largo de los 3 meses de prácticas en una empresa o en otra Ajá, institución, sino que es un proceso de reflexión también, ¿no? claro, Sobre entonces el es como, propio conocimiento. perdón, entonces es como un documento final en el que yo reflexiono sobre mi experiencia con esa práctica, Exacto, relativamente breve, no es un exacto. diario, no es una No, 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 cuestión de no, no. seguimiento, No, ¿no? Ok, no, de hecho, ok. normalmente las universidades lo que ofrecen es una memoria, ¿no? Digamos que un modelo tipo de memoria para que el estudiante cumplimente, ¿vale? Ok, Pero gracias. es un requisito, o sea, no es un proceso de autoevaluación o no es un instrumento de autoevaluación, sino que es un requisito para que se le aprueben las prácticas. Quiere decir, Claro, el alumno tiene que haber, bueno, pues digamos que cumplimentado esa memoria, ¿no? Esa memoria de practicum de manera correcta para que sea evaluada eh, por el tutor, en este caso, de las prácticas. ¿Mm? ok, gracias, me queda claro. Ujú. Informe evaluativo. Pregunta Nicolás en el chat. ¿Se podría considerar esta memoria como un informe evaluativo? ¿Evaluativo de qué? eh, Evaluando su desempeño en la práctica, su experiencia y en general comentando Sí, cuál ha sus sido aprendizajes. sus Sí, sí, aprendizajes y demás. sí, sí, ¿Sí? exacto, sí. Ah, Y ok. también Aquí su te- desempeño, o sea, ah, que haga un informe sobre el desempeño a lo largo, bueno, pues de ese mes, 2 meses, 3 meses, que haya durado las prácticas de evaluación. ¿Mm? Ujú. Muy bien. Bueno, Eh, digamos que hay diferentes herramientas. Disculpe, ¿Evaristo? sí, señora. Qué pena que se corte el saludo, profesora. En este punto también, una forma de hacer este tipo de evaluación por competencias es cuando el estudiante pueda enfrentar directamente un caso, no solamente planteado por el docente, sino por un evento de la realidad en el cual pueda verificar esos eventos. Por ejemplo, lo hago mucho con los estudiantes que traen a veces casos de la materia, digamos, en legislación comercial colombiana y legislación laboral colombiana, y varios van interiorizando y van haciendo y van adelantando los procesos. ¿Eso también se podría considerar como una evaluación por competencia aplicada en este caso o no? Gracias. Pero, bueno, pero al final son casos jurídicos, ¿no? Son problemas jurídicos, son, ¿no? Situaciones jurídicas a las que el alumno, de una u otra manera, pues debe dar solución, ¿no? Aplicando los conocimientos que se han estudiado en la materia. Sí, pero es directamente que yo no se los pido a ellos para que ellos mismos hagan el ejercicio, Ujú. interiorizando eso no solamente para que lean por leer, sino leer y aplicar dentro del punto, porque no hay nada más Claro, pero difícil. ¿cómo los evalúas? ¿Cómo lo evalúas? Porque objetivamente En, debe haber unos criterios claros, ¿no? De en, evaluación. tres maneras. Número uno, en la estructura de cómo se planteó el caso. Número Ujú, dos, tras la contestación del caso, ver qué soluciones estructuraron ellos. Y tercero, cuál fue el resultado según lo que plantearon en su ujú. situación problemática. Si ellos ya Mm, contestan y resuelven bien, no solamente escrito, sino por ejemplo en un debate, puedo decir que sí aprobaron bien dentro del trabajo. ujú. Bueno, a ese punto. Y una cosa más, profesora, me aprendieron Y los una escribir. pregunta, Evaristo. ¿Y el instrumento de evaluación es una rúbrica? No, es como la interpretación de cómo estructuraron la norma y cómo la analizaron dentro del caso, directamente. Ujú. Pues sería No, interesante que elaboraras una rúbrica descriptiva, que ellos tengan claros los criterios, ¿no? no lo había considerado, pues por lo que como eran casos eventuales, circunstanciales detonados por esos Ujú. eventos, no lo había considerado. Muchas gracias. Y un Claro, favor, pero si forma parte de la calificación, o sea, de la evaluación sumativa,
Si le vas a poner una nota y esa nota va a influir en la evaluación final, ¿no? La calificación final deberían ser instrumentos, ¿no? Con criterios claros y transparentes desde el principio del curso, ¿no? Aunque ellos Mm, puedan plantear sus propios casos, ¿no? Que sepan también, bueno, pues cuáles son los criterios a partir de los cuales se va a valorar su desempeño, ¿no? Porque a lo mejor eso también influye en la calidad del caso que ellos busquen. Pensaba más en en aumentar por décimas cuando hubiera una nota baja o algo, en ese sentido. También para anotar un pequeño paréntesis dentro del debate, gracias por lo del grupo, ya nos estuvimos organizando ya en contacto y mi apellido no se escribe, mi segundo apellido no se escribe con doble L, sino con Y. Gracias. Ok. Muy bien. Bueno, pues vamos a ver, si no hay más preguntas, vamos a ver un poco cómo se diseñan los cuestionarios de evaluación, que yo creo que es con lo que estamos más familiarizados, ¿no? Para lo bueno y para lo malo, creo que es con lo que estamos más familiarizados, con lo cual dentro de lo que cabe, pues creo que la actividad número 3 de evaluación continua es un ejercicio bastante sencillo, ¿no? Por lo menos parte de conocimientos previos que más o menos todos tenemos. Gracias a nuestra experiencia o como docente o como alumno y alumna, ¿no? Como estudiantes. Bueno, cuestionarios de evaluación. Entonces, ¿cómo vamos construyendo todo esto, ¿no? El cuestionario de evaluación dirigido a la evaluación por competencias, ¿vale? Em, digamos que difieren un poquito de aquellos cuestionarios tipo estilo tipo test, aunque también lo podemos integrar, ¿eh? Podemos integrar formatos tipo test, ¿vale? Pero difieren un poco del clásico cuestionario de tipo cognitivo, ¿no? Que tenía como por, digamos que único objetivo, ¿vale? Determinar si el alumno pues sabe o no sabe una cosa, ¿no? Y que la sepa reproducir y si además pues se reproducía de manera casi literal lo que aparecía en los apuntes, pues mejor que mejor para el profesor y para el alumno, porque eso simplificaba mucho el proceso de corrección, ¿no? Bueno, eso sabemos con bueno, pues la incorporación, ¿no? Y el desarrollo de nuevos paradigmas de enseñanza, aprendizaje y evaluación también, que en los cuestionarios de evaluación deben de medir aprendizajes de tipo cognitivo, por supuesto que sí, pero que también pueden evaluar pues, capacidades de resolución de problemas, de reflexión, de análisis e interpretación de los datos, ¿vale? Quiero decir, un cuestionario enfocado a la evaluación por competencias puede medir más competencias que únicamente las competencias de tipo cognitivo, ¿vale? ¿Cómo se construye un cuestionario? Bien, sencillo, a través de preguntas, ¿vale? Preguntas problema eh, o preguntas que representan una situación problema y que exigen al estudiante, pues, activar ese tipo de competencias, ¿vale? Competencias que luego tienen que demostrar, bien, en ese proceso de evaluación a través de, bueno, pues desarrollar una respuesta, bien por escrito, si se trata de un cuestionario por escrito, o verbalmente se trata, bueno, pues de un examen oral, ¿verdad? Bien, ¿cuáles son los elementos de los que consta un cuestionario de evaluación? Pues estos tres elementos, ¿de acuerdo? Primero, las preguntas o ítems. Podemos llamarle de las dos maneras, los dos términos son correctos, ¿verdad? La pregunta es, pues, aquel supuesto, ¿vale? Aquella situación, aquel problema, aquel enunciado, ¿vale? Que nosotros elaboramos, los docentes elaboramos, con ese objetivo de medir pues la habilidad de los estudiantes, ¿verdad? Que pueden ser habilidades cognitivas, pueden ser habilidades de resolución de problemas, de reflexión, de análisis, de interpretación, etcétera, ¿no? Entonces, por un lado tenemos los ítems o tenemos las preguntas. Por otro lado, tenemos las unidades de evaluación. ¿Vale? Las unidades de evaluación son el conjunto de preguntas temáticas, ¿vale? De un cuestionario, ¿sí? Por lo tanto, un cuestionario puede hacer referencia a un tema específico o un cuestionario puede hacer referencia pues a todos los temas de la asignatura,
¿Verdad que sí? Sobre todo si se trata de una prueba de evaluación final. Y bueno, pues vamos construyendo el cuestionario teniendo en cuenta pues cuáles son las unidades de evaluación, ¿vale? Este conjunto de preguntas temáticas, ¿sí? Y finalmente tenemos la guía de codificación o la guía de corrección. Es decir, cada uno de las preguntas debe de llevar asociado cuál es la respuesta correcta. ¿Vale? ¿Cuál es, bueno, pues cómo debe de responderse a esta pregunta para que la pregunta pues reciba o sea, reciba la puntuación máxima? ¿De acuerdo? ¿Sí? Fácil, ¿no? Hasta aquí todo bien. Vale. ¿Pasos para la construcción de un cuestionario? Bueno, pues veis aquí en pantalla cinco pasos, ¿no? Por un lado, definimos los contenidos que vamos a trabajar o que vamos a abordar en el cuestionario y las competencias que queremos evaluar. Después definimos los indicadores de logro, ¿vale? Es decir, las respuestas correctas. ¿Qué debe de hacer el alumno para que se considere que ha respondido bien, que ha elaborado bien, que ha reflexionado de manera correcta, que ha aplicado los conocimientos de manera pertinente y coherente en la respuesta, en el desarrollo del caso práctico, lo que le planteemos? ¿Vale? Determinamos el tipo de cuestionario o de pregunta que vamos a plantear, ¿sí? Bueno, pues queremos medir conocimiento o competencias de tipo cognitivo. Bueno, ¿cómo se miden las competencias de tipo cognitivo? A través de preguntas que el alumno debe de responder. ¿Perdón? Nadie ha pedido la palabra, ¿no? Vale. A ver, ¿de qué estábamos hablando? Ah, sí. Bien, competencias de tipo cognitivo. Vale, indicadores de logro. Pues que el alumno responda correctamente, ¿vale? Y tenemos muy claro cuál es la respuesta correcta. ¿Sí? Bueno, pues ¿cuál es el tipo de pregunta o el modelo de pregunta más adecuada o que queremos aplicar para, bueno, pues medir o evaluar ese tipo de contenidos y de competencias? ¿Vale? Paso 4. Establecemos los estímulos. ¿Sí? ¿Qué estímulos, qué tipo de estímulos van a ser utilizados en cada una de las preguntas? Y finalmente elaboramos la guía de codificación. ¿Mm? Bueno, pues ahora vamos a ver paso a paso, ¿vale? ¿Hasta aquí está claro más o menos? ¿Sí? Pues vamos a ver paso a paso cómo se construye un cuestionario. ¿Vale? Paso número 1. Masiel. Hola, Masiel. ¿Has subido? Sí, Sí, hola, perdón, estaba con el micro apagado. sí, sí, Eh, sí, sí. Siempre o sea, cuando trabajamos en el enfoque por competencias, algo que, o sea, estoy viendo esto de cómo construir el cuestionario, me parece algo me parece ¿Perdón? ¿Se ha quedado colgado? ¿Soy yo o es Masiel? Es Masiel, ¿no? Vale. Bueno, Masiel, pues si te parece voy avanzando mientras recuperas la conexión. ¿Mm? ya, Ah, Ya. vale, vale. Bueno, Masiel, si quieres lo pones en el chat ujú, y lo comentamos después. Vale. ujú. Bueno, vamos a ver. Contenidos y grado de conocimiento que se busca evaluar en los estudiantes, ¿vale? Esto es el paso 1. Y definimos las competencias implicadas en este contenido. ¿Sí? Quiere decir, bueno, pues quiero medir o quiero evaluar en qué medida pues mis estudiantes saben diferenciar entre qué es un enfoque o un método o una modalidad de evaluación que es la heteroevaluación y que la sabe diferenciar de modalidades como puede ser la autoevaluación y la coevaluación.
¿Sí? Eso puede ser, bueno, pues un contenido de un, ¿no? De un básico, de un contenido, por ejemplo, de ejemplo, eh, de un cuestionario. ¿Vale? Definimos los indicadores del logro. ¿Qué es lo que debe de realizar el estudiante? Bueno, pues dependiendo del tipo de pregunta y de los estímulos empleados en la pregunta, podemos definir un indicador de logro u otro. ¿Sí? Digamos que los indicadores de logro están asociados a los tipos de preguntas o al tipo de pregunta que nosotros le planteemos. ¿Sí? Si nosotros planteamos una pregunta tipo test, ¿vale? De 4 opciones de opción múltiple, bueno, pues el indicador de logro es que el estudiante pues responda adecuadamente y seleccione la respuesta C, ¿no? Que es la respuesta correcta de esa pregunta. Pero también lo que puedo hacer es poner una pequeña situación práctica y que el alumno analice, reflexione sobre esa situación práctica e identifique, ¿vale? Pues claramente si se trata de un ejemplo de evaluación, de una modalidad de autoevaluación o de una modalidad de coevaluación, por ejemplo. Entonces ya no es una respuesta simple de tipo test, sino que se trata de leer, comprender, reflexionar, analizar, exponer, elaborar una respuesta coherente, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? El indicador de logro en un tipo test es muy claro, es la respuesta correcta, ¿no? En una elección múltiple, una única respuesta correcta posible, pues ya está. El indicador de logro en una pregunta abierta ya implica que el alumno debe de, digamos que de reflexionar y establecer una conexión entre lo que ha leído en la pregunta problema y los conocimientos de la asignatura, ¿no? Y hacer una evaluación, una reflexión, etcétera, sobre, bueno, pues ese proceso, ¿no? O ese contenido, o ese concepto, ¿vale? O ese enfoque, o esa temática, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué queremos medir? ¿Qué conocimientos, qué contenidos vamos a trabajar en el examen, ¿no? Vamos a medir en el examen o evaluar en el examen. ¿Qué es lo que debe de hacer el estudiante? ¿Vale? Eh, en base a eso, pues diseñamos un cuestionario que puede tener preguntas cerradas, preguntas abiertas, preguntas semiabiertas o semicerradas, ¿vale? Quiero decir, no todos los cuestionarios tienen que ser preguntas cerradas, sino que, bueno, pues podemos plantear diferentes preguntas y modelos de preguntas, enfoques de preguntas, dependiendo, pues, de las competencias que queramos mirar, ¿vale? Paso 4. Ya sabemos lo que queremos, seleccionamos el tipo de pregunta que vamos a utilizar, bueno, pues establecemos los estímulos, ¿sí? Que puede ser un enunciado, puede ser una fotografía, puede ser un vídeo, puede ser una imagen, puede ser un audio, ¿verdad? Ese es el estímulo, ¿sí? Por ejemplo, en los exámenes de idiomas, ¿no? El objetivo es que los alumnos comprendan una conversación en inglés. El indicador de logro es que el alumno, después de escuchar esa conversación en inglés, pues responda de manera razonada y coherente a una serie de preguntas que se le plantean en el cuestionario. ¿Vale? El tipo de pregunta va a ser una pregunta que puede ser abierta o semiabierta y el estímulo empleado pues puede ser una conversación que se emitió en un reportaje de la BBC. ¿Sí? ¿Vale? Y la pueden ver o la pueden escuchar. Normalmente, este tipo de pruebas, donde además los estímulos son audiovisuales, ¿no? Hay que comprender en un idioma diferente o hay que ver y entender pues algo que ocurre, ¿no? En la pantalla, un idioma diferente, suelen ser pruebas
de competencias complejas, ¿no? Que no les suelen gustar demasiado a los estudiantes en general. A mí me gustaban, ¿eh? Cuando estudiaba yo inglés, a mí me gustaban. Solía salirme bastante bien las pruebas de comprensión oral. Pero bueno. Y finalmente, el paso 5 es la guía de codificación o guía de corrección, ¿no? Cada pregunta debe conllevar, ¿no? Una serie de criterios de corrección, ¿vale? O indicadores de logro que no se comunican a los estudiantes, obviamente, pero sí que están reflejados en los cuestionarios para todos los docentes que corrijan ese cuestionario, que deban de corregir esa prueba, ¿vale? Para que todos apliquen los mismos criterios, ¿sí? ¿Vale? Bueno, ¿cómo redactamos un indicador de logro? Bueno, pues tenemos que tener muy claro qué tiene que hacer el alumno. Responder correctamente. Esas son las típicas preguntas de tipo cognitivo. ¿Lo sabe o no lo sabe? Pues si responde correctamente, lo sabe, ya está. Pero también puede analizar, puede interpretar, puede resolver, ¿vale? Entonces, cuando definimos indicadores de logro, tenemos que tener en cuenta, pues, qué tipo de competencias, capacidades, actitudes, aptitudes, pues, están involucradas en la pregunta, en el ítem. ¿M? Debemos tener también en cuenta el contexto, ¿no? ¿Vale? El indicador de logro, pues no es el mismo nivel de sofisticación de una respuesta que podemos esperar de un alumno de primer año de carrera que un alumno de máster. ¿Sí? La calidad de un TFM se espera que sea, ¿no? De trabajo de fin de máster, se espera que sea, bueno, pues más sofisticado, de mayor calidad, ¿no? Que un trabajo de fin de estudios, ¿no? De grado, porque ya el nivel académico es un nivel superior. No os digo una tesis doctoral, ¿no? El nivel de profundidad de una tesis doctoral, evidentemente, pues en caso de que existieran rúbricas para tesis doctorales, que todavía no existen, pero ya llegaremos a esto, pues también, bueno, pues digamos que los indicadores de logro van a ser mucho más exigentes, ¿no? Entonces, bueno, pues por ejemplo, en el ejemplo de antes, ¿verdad? En la prueba de inglés, pues evidentemente no es lo mismo. em, pues el nivel de inglés de comprensión oral, ¿no? O verbal que se le exija a un alumno de primero que un alumno de sexto, ¿no? Digamos que los indicadores de logro están adaptados al nivel, ¿no? Al contexto educativo en el que estamos trabajando, ¿no? Bueno, esto es un ejemplo también. Os queda en la presentación para que lo reviséis más tarde, ¿no? Pero con más calma, ¿no? Pero, ¿qué queremos evaluar? Pues la competencia reflexiva, ¿vale? Queremos que el alumno reflexione y analice de manera crítica cómo actuar ante una situación determinada y qué soluciones proponer ante, bueno, pues problemáticas específicas, ¿no? Entonces, unidades de evaluación para medir esta competencia. Pues mencione dos principales riesgos del Big Data y qué estrategias utilizaría para resolver estos problemas si ocurren en su lugar de trabajo. Hoy podríamos, pues en vez de Big Data, podríamos poner muchas otras, ¿no? Inteligencia artificial, ¿vale? Etcétera, ¿no? Bueno, indicador de logro. El alumno conoce los principales riesgos del Big Data, lo que se complementa con su pensamiento crítico para lograr plantear una posición clara y una solución efectiva al presentarse dichos riesgos. ¿Mm? ¿Vale? Y es una competencia reflexiva, ya no estamos hablando de conocimientos, sino que estamos hablando de que analicen y reflexionen sobre posibles estrategias para resolver esta problemática si ocurre en un contexto laboral. Vale, preguntas cerradas.
¿vale? Las preguntas cerradas nos permiten, bueno, pues que los estudiantes demuestren sus conocimientos, pues, por ejemplo, identificando hechos, identificando principios, teorías, interpretando relaciones causa-efecto, definiendo términos o conceptos, interpretando datos de manera sencilla, pues lo típico, ¿no? Se le ofrece una gráfica. ¿Vale? Una tabla, una gráfica y se le pide pues que interprete, ¿no? Que extraiga conclusiones derivadas de esa gráfica, ¿no? De esa representación, de esa imagen, de esa figura, etcétera, ¿no? ¿Vale? Y eso, bueno, pues puede ser ya, digamos que no es solo conocer, sino también aplicar conocimientos, ¿vale? Para la interpretación de datos sencillos. ¿Mm? Bueno, tipos de preguntas. Tenemos preguntas abiertas, ¿verdad? También. Ya no estamos hablando de preguntas no estamos hablando de preguntas cerradas, de respuesta breve o tipo test, sino que también podemos formular preguntas abiertas. Las preguntas abiertas, a diferencia de las otras, implican que el estudiante debe realizar una elaboración, una redacción, incluso puede ser un proceso creativo breve. ¿Vale? Pueden incluso, bueno, pues llegar a diseñar algo, a pensar en algo de una manera, bueno, pues poco elaborada, ¿vale? Porque al final tenemos que tener en cuenta también cuál es la duración del examen. Si nosotros ponemos un examen de 2 horas para que resuelvan pues 10 preguntas, obviamente no podemos exigir la luna, ¿no? Para que la completen en 2 horas. No tiene que ser también coherente. ¿Vale? Las preguntas abiertas están relacionadas con una problemática, ¿vale? Una pregunta-problema a la que el estudiante pues da solución. Y nosotros pues le decimos cómo debe dar solución, ¿vale? Le damos unas pautas para ello, ¿sí? Establecimiento de estímulos, ¿vale? En las preguntas, en todo tipo de preguntas que podamos plantear en un cuestionario, pues desde anuncios, noticias, instrucciones, descripciones de situaciones reales o simuladas, casos clínicos, casos jurídicos, ¿vale? Textos literarios, textos científicos, bueno, pues teniendo en cuenta cuál es nuestra temática, ¿no? La temática que trabajamos en el aula, ¿no? Con nuestros estudiantes, pues también, bueno, pues podemos seleccionar textos escritos que sean adecuados y pertinentes para incluir en el cuestionario, ¿no? Por ejemplo, a mí, noticias de prensa, a mí me gustan mucho. De hecho, suelo escoger alguna noticia de prensa para abordar ciertas preguntas, reflexiones, bueno, pues para evaluar a mis estudiantes, ¿no? Y sus conocimientos y competencias analíticas y reflexivas, por ejemplo, sobre el impacto de los medios de comunicación en la percepción del riesgo ambiental, por ejemplo, o cuestiones así, ¿no? Obviamente también tenemos imágenes, ¿vale? Todo tema, infografías, esquemas, gráficas, extraídas de un estudio, ¿no? Estadístico, fotografías, mapas, dibujos, ¿vale? Todo esto son imágenes que también podemos seleccionar como estímulos para una pregunta de cuestionario. Y luego cuestiones audiovisuales o de audio, ¿no? Entrevistas, reportajes, canciones, etcétera, ¿no? Dependiendo, pues, de las competencias que estemos mirando, ¿vale? Bueno, pues esto es un ejemplo muy sencillo, ¿sí? De diferentes estímulos, pregunta y la guía de corrección, ¿vale? La pregunta es muy sencilla. Relaciona las siguientes obras artísticas con el estilo de arte correspondiente. Y entonces, bueno, pues vemos ahí Leonardo da Vinci, bueno, la Gioconda de Leonardo da Vinci, las pirámides, ¿vale? Vemos así diferentes estilos y lo único que tiene que hacer el estudiante es seleccionar, ¿no? La respuesta, relacionar correctamente, pues, obra artística y estilo de arte, ¿no? Y la guía de corrección, pues, es la que aparece aquí abajo, ¿vale? Este es un ejemplo de guía de corrección, ¿vale?
Un ejemplo de pregunta cerrada, también como esta, pero ya el estímulo ya no es visual, ¿verdad? Ya no es una fotografía, sino que es un simple texto. ¿Qué objetivo tiene la evaluación auténtica? ¿Vale? Hacemos em, 4 opciones y el estudiante tiene que seleccionar la respuesta correcta, que es, ¿cuál es la respuesta correcta? No sé quién dijo la A, pero no, Francisca, no es la A. Es, bueno, la C, yo os he puesto aquí la C, conectar el proceso de enseñanza-aprendizaje del aula con situaciones reales, creando un vínculo entre lo que se aprende y su uso para la resolución de problemas cotidianos. ¿Sí? Hoy, perdón. ¿Vale? ¿Por qué no es la D? Porque no mide únicamente actitudes y procedimientos, sino que también miden conocimientos. ¿Sí? Luis, que comentaste, la D. Pues la D nos falta algo, nos faltan los conocimientos, ¿no? Las competencias de tipo cognitivo, no solo actitudinal y procedimental o aptitudinal. Vale, bueno, pues nada. Ya. Bueno, preguntas de sí o no también, ¿no? Es otro tipo de ejemplo de preguntas cerradas, ¿no? Señale qué razones de las siguientes pueden hacer que la introducción de una especie invasora provoque la extinción de una especie autóctona, ¿no? Bueno, pues se le da diferentes opciones y el estudiante tiene que determinar si es verdadero o falso o si es sí o no. ¿Vale? Es otro ejemplo de pregunta cerrada que también nos permite evaluar muy bien pues, si ha estudiado o no ha estudiado, si maneja los conocimientos o no los maneja. ¿Sí? Vale. Y luego ya tablas que establecen relaciones, ¿verdad?, entre diferentes hechos. Sí, estos son cosas que, bueno, pues ejemplos de preguntas ya semiabiertas, porque digamos que, bueno, pues esto es una pregunta de historia, ¿verdad? De historia. Y entonces los estudiantes deben no demostrar un conocimiento explícito, sino establecer relaciones, pues, causales, ¿no? O conexiones entre diferentes hechos, ¿vale? Y acontecimientos y sus consecuencias sociales o políticas en cada uno de los ítems, ¿vale? Que se establecen en la pregunta. ¿Mm? Os voy a poner un ejemplo de respuesta abierta, no, de pregunta abierta, mejor dicho, pregunta de respuesta abierta, ¿vale? Y el indicador de logro. Esto tiene que ver con nuestra asignatura también, ¿no? Y esto es un estímulo simplemente de caso de pregunta-problema. Usted es un profesor que está planificando un proceso de evaluación en el marco de la asignatura que imparte y está valorando a través de qué fórmulas puede implicar a su alumnado en el proceso de aprendizaje. Indique las ventajas que tendría la participación de estos estudiantes como agentes evaluadores. Indicador de logro, es decir, ¿qué es lo que tiene que hacer el estudiante? Pues el alumno describe las siguientes ventajas. Desarrollo de capacidad de análisis, desarrollo de capacidad de emitir juicios valorativos, desarrollo de capacidad de toma de decisiones, desarrollo de competencias sociales, desarrollo de competencias emocionales. ¿Sí? Podría ser incluso mucho más concreta. Si se responde 4 de las 5 ventajas o beneficios, la puntuación es de 10. Si se responde 3 de los 5 beneficios, la puntuación es de 7. Y si solo se responde, bueno, lo que sea, ¿no? Si no se responde ninguno, obviamente es de 0. ¿Sí? ¿Vale? Se podría incluso, el indicador del logro podría ser incluso más específico, ¿no? Si queremos. Otro ejemplo de pregunta abierta un poquito más elaborada, ¿vale? Y sofisticada. Bueno.
La unidad temática, sí, es la interpretación ambiental y del patrimonio, ¿vale? Espero que no tengáis conocidos que estudien esta asignatura, porque a ellos no les digo el indicador de logro cuando hablamos, cuando hacemos el ejemplo de preguntas de examen, ¿no? Pregunta, claro, es una pregunta o problema, una situación, un caso práctico, ¿no? Como guía intérprete de un parque natural o nacional de tu elección, debes diseñar la propuesta de educación e interpretación ambiental que se ofrecerá a los visitantes a dicho parque el próximo verano. Teniendo en cuenta que uno de los principales objetivos de la IAP es la conservación y preservación de las características y valores del parque, plantea una propuesta de interpretación ambiental atendiendo a las siguientes pautas. Y le damos las pautas 1 y 2. Establecen 3 objetivos que se pretendan conseguir con el itinerario interpretativo. Y 2, elabora el tópico y el tema de la IAP basándote en los principios que has estudiado, ¿vale? Concretamente, pues el método TORA. El indicador de logro. El estudiante diseña una propuesta de IAP siguiendo las pautas, aplicando para ello los principios del diseño de acciones establecidas por Sanham. El estudiante define los objetivos de la acción interpretativa de manera correcta y coherente, redactados en definitivo, que sean objetivos alcanzables, realizables, temporalizables, etcétera, ¿no? SMART. Selecciona los destinatarios, describe el tópico y elabora el tema, atendiendo a que éste se elabora en una única frase, sujeto, verbo, predicado, y hace relación a la temática central del relato interpretativo alrededor del que versará la acción de IAP. ¿Vale? Esto es un indicador de logro. Cualquier evaluador, cualquier profesor que evalúe el examen debe de tener claro pues qué es lo que tiene que hacer el estudiante para poder pues superar esta pregunta, ¿no? ¿Sí? ¿Está más o menos claro? ¿Sí? Más o menos. ¿Dudas? Realmente sí existe una duda en ese punto, no me quedó claro cómo fue que el planteamiento de esa pregunta, porque yo entiendo lo del indicador de logro, pero la pregunta Ujú. me parece muy descabellada, con todo el Muy respeto. descabellado porque no has estudiado la asignatura. Si estudiaras la asignatura, lo tendrías muy claro. Lo tendrías muy La claro. interpretación, no, porque sí, 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 sí la entiendo, sí lo entendí, con todo el No respeto. entiendo, no entiendo tu pregunta, Baristo. No, no entendí cómo, o sea, cómo estructuró que la pregunta quedara acorde con el indicador de logro, me quedó la duda, profesora. Ah, bueno, pues primero que el estudiante tiene que establecer 3 objetivos, ¿vale? Para su itinerario interpretativo, ¿sí? Y en segundo lugar, primero establece los objetivos, en segundo lugar, elabora el tópico y en tercer lugar, elabora el tema de la interpretación ambiental. Y esto es lo que tiene que hacer. ¿Y cómo elabora el tema? Pues de esta manera. El tema se elabora en una única frase, sujeto, verbo y predicado, y hace relación a la temática del relato interpretativo. ¿Mm? ¿Por qué pongo esto? Porque muchos estudiantes elaboran el tema en un párrafo entero, ¿no? Ya lo hemos hecho en clase, lo hemos trabajado en clase, pero siempre hay alguien que está un poco perdido y entonces pues elabora temas mal, ¿no? Están mal redactados los temas de una interpretación ambiental. Entonces, bueno, pues yo lo pongo clarísimamente para que el evaluador tenga pues medianamente claro cómo debe de ser el tema, ¿no? Que es aceptable y que no lo es. ¿Mm? Más Entendido. dudas. Más dudas. Bueno, pues entonces vamos rápidamente con la explicación de la actividad 3, ¿vale? Con el taller práctico, que es el diseño de un cuestionario de evaluación, ¿vale? Bueno, ya os lo habéis descargado, supongo, y si no, pues aquí os descargáis la ficha, ¿vale? Dice Luis, creo que las dudas van a surgir al elaborar la actividad. Vale, pues cuando tengáis dudas, bueno, las podemos resolver en la clase la semana que viene, ¿de acuerdo, Luis? Y si no, pues también en el foro.
En el foro de Pregúntale a tu profesora también podéis preguntar las dudas, ¿vale? Y yo responderé en la medida de mis posibilidades a lo que pueda. Vale, ¿cuáles son los objetivos de la actividad 3? Bueno, pues tenéis que diseñar un cuestionario con 10 ítems, ¿vale? Aplicando diferentes tipos de preguntas, abiertas, semiabiertas y cerradas, para evaluar las competencias en un contexto educativo específico de vuestra elección. ¿Sí? Vosotros escogéis el contexto educativo. El contexto educativo tiene que ser universitario, eso sí, es un requisito sine qua non. Pero podéis escoger pues una asignatura de arquitectura, una asignatura de derecho, una asignatura de educación, de pedagogía, de lo que vosotros queráis. El contexto educativo lo seleccionáis vosotros, ¿vale? La asignatura también la seleccionáis vosotros, teniendo en cuenta cuáles son los objetivos, ¿no? Y los contenidos de la asignatura, pues tenéis que identificar cuáles son las competencias que vais a evaluar en este cuestionario. ¿Sí? Y debéis de establecer una relación entre competencia, unidad de evaluación e indicador de logro, ¿vale? Y esta relación se establece en una tabla que es ya en el propio ejercicio que os descargáis, se os da el modelo de tabla, con lo cual es simplemente pues complementar la tabla. No os compliquéis más, simplemente completáis la tabla y es suficiente. ¿Vale? Ya sabéis que tenéis que trabajar en equipos de trabajo, ¿vale? En grupos. Em, Respondiendo a Scarlett, yo os aconsejaría, ¿vale? Por mi experiencia, os aconsejaría que escojáis una asignatura que ya existe y que ya conozcáis, ¿vale? Que ya conozcáis. Tenéis que llegar a un acuerdo entre todos, ¿vale? El cuestionario es uno para todo el grupo, con lo cual tenéis que llegar a un acuerdo. Pero digamos que es más fácil si tenéis un conocimiento bueno, pues sobre, ¿no? Si tenéis una experiencia en esa asignatura o alguno de los integrantes del grupo tiene una experiencia en esa asignatura. Y puede ser una asignatura de tipo transversal, claro que sí. Puede ser, por ejemplo, metodologías de investigación, ¿no? Que yo creo que casi todas las asignaturas, casi todas las carreras tienen una asignatura de metodologías de investigación o parecido. Bueno, pues así, ¿sí? Por ejemplo, puede ser interesante, algo así. Ujú. La que vosotros escojáis en todo caso, ¿vale? Em, Pasos. Pues primero, contextualizáis la prueba, ¿vale? Para ello, pues es necesario la prueba y, o sea, el cuestionario y los destinatarios, ¿no? Para ello es importante definir la titulación, la asignatura, la modalidad de enseñanza, es decir, si es presencial, si es online, si es híbrida, ¿vale? El nivel de los estudiantes y las competencias a desarrollar en la asignatura. Y yo os sugiero que una vez seleccionéis la asignatura, busquéis el plan docente de la carrera, ¿vale? Si os descargáis el plan docente de la carrera o la malla curricular, ya en ese mismo plan docente ya aparecen las competencias, ¿no? Digamos que de la materia. Y dentro de esas competencias de la materia, pues vosotros seleccionáis aquellas que queréis medir en este cuestionario. No es necesario medirlas todas, ¿no? Una asignatura como la nuestra, pues tiene alrededor, ¿no? El plan docente establece alrededor de 20 competencias. Pues no tendría sentido en un cuestionario medir las 20 competencias, ¿no? Simplemente con 4 o 5 ya es suficiente. ¿Vale? Bien, pasos. Contextualizamos la prueba y definimos 3 a 5 competencias evaluables a través del cuestionario. ¿Vale? Esas competencias pueden ser comprensión de conocimiento, es decir, competencias de tipo cognitivo, ¿vale? Capacidades, ¿vale? Esto tiene que ver con las habilidades para realizar procesos, para aplicar los conocimientos en la resolución de problemas o situaciones de tipo práctico, tiene que ver también con las actitudes, ¿vale? Es decir, 3 a 5 competencias evaluables, ¿vale? No es suficiente con un cuestionario
que mida únicamente competencias de tipo cognitivo, ¿vale? No vale, pues 10 preguntas tipo test. Eso estaría mal el cuestionario, porque el tipo test solo mide competencias de tipo cognitivo. Y aquí es lo que os pedimos, en este caso práctico 3, no sé por qué puse 2, caso práctico 3, lo que os pedimos es que combinéis, ¿vale? Diferentes tipos de preguntas que midan diferentes tipos de competencias, ¿vale? Una vez que tenéis eso claro, pues diseñáis el cuestionario, tiene que tener 10 preguntas, las organizáis en unidades de evaluación, ¿vale? Y empleáis diferentes estímulos o recursos en las diferentes preguntas. Pueden ser textos, imágenes, audios, vídeos, lo que vosotros queráis. Y determináis los indicadores de logro para cada pregunta. Y la relación entre competencia, unidad de evaluación e indicador de logro la desarrolláis en esta tabla, ¿vale? Unidad de evaluación 1, pues medimos esta serie de competencias, son estas 2 preguntas y, bueno, pues determinamos los indicadores de logro, ¿vale? Normalmente, en las preguntas cerradas, el indicador de logro es la respuesta correcta. Las preguntas semiabiertas, pues se deberán incluir diferentes opciones válidas y la puntuación asociada, si es necesario. Y en las preguntas abiertas, pues es necesario incluir todos los elementos que deben estar presentes en la respuesta, ¿vale? Para que ésta sea considerada completamente correcta o acertada y la puntuación asociada a cada elemento si es preciso. Ejemplo, si en el ejemplo que veíamos antes de esta asignatura que imparto yo en el máster de educación ambiental, pues hay 2 tipos de puntuaciones. En la primera subpregunta, vamos a llamarle así, ¿no? La primera acción que tiene que desarrollar el estudiante, que es definir 3 objetivos, tiene un valor de 1 punto. La elaboración del tópico y el tema tiene el valor de otro punto. En total son 2 puntos, ¿vale? Es decir, vosotros establecéis 10 preguntas, pero la pregunta puede estar, ¿no?, dividida en subpasos y cada paso puede tener un valor. Dependiendo del peso que le deis, vosotros determináis el peso que le dais, ¿no? A cada una de las acciones que tiene que desarrollar el estudiante. Vale, ¿y qué más? Bueno, este es un ejemplo, ¿no? Unidad de evaluación, razonamiento ético. Este es un ejemplo de una prueba de filosofía, ¿vale? Entonces, unidad de evaluación número 1, razonamiento ético. La pregunta es la siguiente. Describe brevemente la filosofía de René Descartes y su famosa afirmación cogito ergo sum, pienso luego existo, que yo creo que todos estos lo hemos estudiado en algún momento de nuestra vida, ¿verdad? Competencias evaluadas. Bueno, pues medimos competencia reflexiva, habilidades de comunicación y aprendizaje autogestión. Indicadores de logro. Describe brevemente la filosofía de René Descartes, incluyendo la explicación de la afirmación cogito ergo sum y la comprensión de conceptos clave de su pensamiento, como la duda metódica, la dualidad mente-cuerpo y la importancia de la razón y las matemáticas en su enfoque filosófico. Francamente, yo sí tengo que contestar ahora mismo a esta pregunta, creo que no alcanzaría a hacer una respuesta perfecta según el indicador de logro que establece la docente que definió esta unidad de evaluación, ¿vale? O esta pregunta concreta. Pero así es como la ha definido esta profesora de filosofía. ¿Vale? Bueno, pues vosotros hacéis... Dice, la presentación de las preguntas deben estar ordenadas por proceso cognitivo, más sencillas, complejas. No tiene por qué, Francisca. No tiene por qué. A mí personalmente me gusta más poner, por ejemplo, las preguntas breves primero y la pregunta ya más de desarrollo, caso práctico, que le vaya a llevar más tiempo al estudiante, como la última parte del examen. Pero no tiene por qué. No tiene por qué. Bien, Eso gracias. lo decidís vosotros.
Si esta actividad permite evaluar una competencia, solo explica contenido. No, bueno, pues evalúa la competencia reflexiva, porque no se trata simplemente de definir o describir la filosofía, sino también de razonar, ¿vale? ¿Qué tiene que ver, ¿no? ¿Cuál es la elaboración? Tiene que elaborar una conexión entre la filosofía de René Descartes y la afirmación cogito ergo sum. ¿Mm? Entonces, no se trata de reproducir un texto que haya leído el estudiante, sino que se trata de conectar diferentes conocimientos de una manera reflexiva y elaborada, ¿vale? Para responder a esta pregunta. ¿Mm? La duda metódica, la importancia de la razón, ¿vale? Todo esto. Vale, extensión y formato. Bueno, pues tenéis que hacer un único documento, ¿vale? Dice Brenda, describe y procede y comprende, no son procesos cognitivos de orden superior. No, no lo son. Pero no tenemos por qué medir solo con procesos cognitivos de orden superior en un cuestionario, ¿eh? Podemos también medir los de conocimiento y comprensión y análisis. ¿Mm? Ujú. Ay, amiga, dice Maciel, podría ser a partir de un dilema actual, analiza cómo el principio cartesiano, la duda metódica, podría orientar una decisión ética. Esto ya es más complejo. Esto ya es más complejo. Es Sí, pero, posible, es o sea, posible. Sí, dime, mi Maciel. pregunta, Mm, sí, la pregunta, en realidad mi pregunta iba anterior, lo que quería decir mm, es que para que, si este cuestionario es para evaluar una competencia, la competencia implica siempre movilizar conocimientos, habilidades y ujú, actitudes para actuar de manera pertinente en una situación determinada. Entonces, si se centra solamente en una pregunta, si se centra solamente en explicar conceptos como, ¿no? La duda metódica, la razón, no sé, ujú, esta cosa filosófica, sí. o sea, el indicador va a verificar que sabe el estudiante, si sabe Mm, explicar esos conceptos, pero no lo que es capaz de hacer con ese saber. Entonces, la filosofía te sirve, digamos, en el enfoque por competencias, lo que tendrías que saber hacer es tomar una decisión, emitir un juicio a partir de el razonamiento ético de Descartes, ujú. ¿no? Ojo, Entonces, a partir ojo. de un dilema actual, Ujú. ¿cómo, Ojo, no? espera, Maciel. No olvidemos que las Sí, competencias también son de tipo cognitivo. Es decir, sí, es importante medir o evaluar en qué medida los conocimientos han sido comprendidos y se saben explicar de manera razonable en un texto escrito u oral. ¿Sí? Entonces, lo que tú planteas es cierto, pero también es cierto que a lo mejor si yo le planteo una pregunta, un caso práctico como el que una pregunta como el que tú me dices, ¿no? De a partir de un dilema actual, analiza cómo el principio cartesiano, la duda metódica, podría orientar una decisión ética. En chavales de 16 años es un poco complejo. En España la filosofía se estudia cuando tienes 16 años, ¿no? Entonces podría ser un poco complejo. Hay que también adaptarse un poco al nivel, ¿no? De competencias, al nivel académico que esperamos. Entonces, por ejemplo, esta pregunta que tú planteas es súper pertinente para estudiantes de la universidad. ya. Pero, por ejemplo, analizar un O sea, dilema ético como luz. la formulación de la pregunta me parece muy pertinente para estudiantes de universidad, ya es un nivel superior. Claro, si nos vamos a niveles más inferiores, a lo mejor la pregunta tiene que ser mucho menos sofisticada, ¿no? Ya. Estoy de acuerdo O sea, contigo, ¿eh? Mm, sí, claro, lo que me preocupaba es que, claro, que el cuestionario, si es que realmente nos va a permitir eh, evaluar competencias o evaluar conocimientos conceptuales vinculados a una ujú. competencia. ¿No? Bueno, también puedes elaborar propuestas creativas, ¿no? Pueden Ujú, ser ujú. creativas. Por ejemplo, esto es creativo. A ver, ¿dónde está?
Am, esto es creativo. El estudiante tiene que seleccionar un contexto que Eso él sí, conoce. sí, sí, de Tiene que acuerdo. elaborar un Eso que, tópico, es de manera creativa, tiene que elaborar un tema. Es en la manera sí, eso creativa. sí. El tema es como una especie de eslogan, ¿no? Para una visita interpretada. O sea, no, Mm. pero aquí también estamos evaluando competencias de tipo conceptual. No, sí, ahí me Yo parecía, quiero es saber más si abierto. ellos, claro, es muy abierto. Yo aquí quiero saber si ellos, en primer lugar, conocen, han estudiado la metodología Tora de Sanham. Ujú. Eso para empezar, Sí. es el punto de partida, porque si no lo han hecho, el resto me lo van a saber responder mal. Pero claro, si me lo conocen y yo les pregunto sobre eso de manera teórica, me van a decir, el método TORA significa que la interpretación tiene de ser temática, organizada, amena y ta, ta, ta. No, no, yo no quiero eso. Yo quiero que me demuestres que sabes hacer una interpretación temática, organizada, etcétera. ¿Cómo? A través de la elaboración creativa de un tópico y de un tema. Pero en un examen de 2 horas, yo no puedo elaborar 10 preguntas así, No, no. porque es imposible. Entonces, claro, ¿cómo planteo yo los exámenes en esta asignatura? Son 3 preguntas, son 3 casos prácticos. Este es un caso práctico que se resuelve en 30 minutos, otro caso práctico que se resuelve en otros 30 minutos y luego una pregunta amplia de diseño de un proyecto de sensibilización ambiental que van a resolver en 1 hora. Los pobres acaban agotados, también te digo. Pero bueno, suelen superar el examen, con nada más con muy buenas notas. Entonces, lo importante de cara a esta actividad número 3 y ya en vuestra práctica académica es la necesidad de identificar esas competencias, darle más peso a unas que a otras y cómo a lo largo de un cuestionario de 10 ítems, pues digamos que distribuimos, ¿no? Una serie de preguntas y diseñamos una serie de preguntas para medir diferentes competencias, ¿no? Dándole más peso a unas que a otras, por ejemplo. Es decir, en ese cuestionario no tienen por qué valer las 10 preguntas 10 puntos, ¿eh? Digamos que a lo mejor 3, 4 preguntas de conocimientos, ¿no? De competencias de tipo cognitivo, pues pueden valer 0,5 cada una y luego ya preguntas más elaboradas, ¿no? De donde ya pones en ejecución pues funciones cognitivas de orden superior, le das un peso mayor también, ¿no? Por ejemplo, aquí 2 puntos. Claro, es que esto no puede valer un punto, si no vaya. Qué esfuerzo, ¿no? Para obtener tan poco rendimiento. Sí, Brenda. Y tenía un poco la misma inquietud que Maciel, ¿no? O sea, también yo entiendo que en este ejemplo que es más completo y que está realmente Ujú, enfocado en educación universitaria, sí se entiende, pero la verdad que el ejemplo de la filosofía me resultó un poco confuso porque mm, sí se trataba, o sea, me parecía que no era tan evidente con el tema de competencia, se quedaba para mí un poco en lo cognitivo porque no había una aplicación a una situación real, no había que supuestamente es una de los requisitos para comprobar que tienes la competencia. Entonces, a mí ujú. también me generó confusión ese ejemplo. Pero por otro lado, entonces, solo aclarar un par de cosas con respecto a la actividad. Sí, Uno, nosotros vamos a determinar los niveles de logro, etcétera, y también vamos a asignar un puntaje, como en estos ejemplos. O sea, también el cuestionario sí. tiene que venir con la puntuación por pregunta. Podéis establecerlo. Podéis establecerlo. O sea, Ujú, ya, porque sí. entonces, claro, ahí sí de repente se puede De hecho sería diferenciar interesante. Sería interesante. entre unas preguntas más básicas que tienen una puntuación menor y otras más elaboradas que podrían tener una puntuación mayor, ¿no? Pero no sé si es un Exacto. requisito de la actividad, por eso lo No, no es pregunto. un requisito, no es un requisito, pero vosotros podéis establecerlo y a mí me parece una buena práctica. De hecho, yo tengo que hacerlo. Yo cuando diseño un cuestionario, tengo que establecer la puntuación o la calificación máxima de cada una Ujú. de las preguntas o de los ítems. Ok, y otra pregunta más. Y el estudiante tiene que saberlo también, obviamente. Para Ok, vosotros vais a tener un examen con 6 preguntas, de las cuales vais a resolver 5. Y ujú, tenéis que saber que las 4 primeras tienen una puntuación de 1 punto y la última pregunta es un caso práctico y la calificación son 6 puntos. claro.
¿Cuál es la que os preocupa más? ¿Cuál vais a hacer un mayor esfuerzo en resolver? Espero que la de 6. Claramente, claramente. Sí. Sí, si no os crujo. Espero que la de 6. Y después una consulta ya un poquito más operativa, digamos, Sí. de la actividad 3. Ya definimos entonces que sería Mm, positivo poner el puntaje. Lo otro es, por ejemplo, si en alguna de las preguntas incluimos un video como recurso para hacer la pregunta, ujú. entonces, ¿cómo lo introducimos al documento? Ah, Ahí muy está. fácil, muy fácil. Podéis hacer dos cosas. Pues como hago yo en las presentaciones también, podéis poner una pequeña captura con el link, Ok, ¿vale? Y ya está, con eso ya lo puedo visualizar y ya puedo valorar si es pertinente o no. ok. Entonces, Luego captura y el... se supone que durante la práctica del examen, ¿no? Real time, vosotros lo que vais a hacer es, bueno, pues ahora parad de contestar, que vamos a ver el vídeo y vais a pasar a resolver las preguntas relacionadas con el vídeo. Normalmente suele ser así. Ok, ¿M? perfecto. Gracias. Vale. Luego, respondiendo también a Francisca, dice, ¿debemos temporalizarla y ser específicas en mencionarlo? A ver, no. No, es decir, cada alumno le lleva a responder lo que le lleve a responder, ¿sí? Pero nosotros tenemos que tener claro cuánto tiempo debe corresponder a la resolución de cada pregunta. Porque yo no puedo esperar que un tipo de preguntas como esta, a ver, ¿dónde está ahora? Un tipo de preguntas como esta se responda en el mismo tiempo que un tipo de preguntas como esta o un tipo de preguntas como esta. Entonces yo a la hora de diseñar el cuestionario, yo tengo un tiempo máximo, que son 2 horas o 1 hora o lo que diga la universidad que es. Yo no le puedo decir a la UNIR, oye, no, mira, es que el resto de las asignaturas de la carrera van a tener una duración, el examen va a ser de 2 horas, pero el mío va a ser de 4. No, yo en mi universidad yo no puedo hacerlo así. Hay profesores en otro tipo de universidades que pueden establecer pues una ampliación, o sea, que decir, bueno, pues en arquitectura, mis compañeros de arquitectura hacen exámenes de 4 horas, ¿no? Vale, bueno, pues está bien, si esto es posible en tu carrera, fantástico, ¿no? Pero tienes que tener claro que en el tiempo que los estudiantes, del que disponen los estudiantes, van a tener tiempo suficiente para leer las preguntas, reflexionar sobre las preguntas y contestarlas adecuadamente, ¿no? Porque si estamos poniendo demasiadas preguntas o estamos haciendo un nivel de elaboración muy sofisticado, lo que hay que hacer es reducir el número de preguntas. Y eso es una valoración que tenemos que hacer nosotros, porque si no, es una mala práctica docente si le estamos exigiendo mucho a nuestros estudiantes en un periodo de tiempo muy reducido. Pues a lo mejor para medir competencias más creativas, lo que tenemos que hacer es plantear pues actividades de evaluación continua, ¿no? Que el alumno pues tenga una semana para elaborar, como vosotros tenéis ahora una semana, ¿vale? La fecha de entrega es el día 30, pues una semana para elaborar este cuestionario. Y sois 4 o 5, ¿no? Entonces también hay que tener en cuenta esto, ¿no? En un examen, en este examen de esta asignatura, pues un caso práctico puede versar sobre el diseño de una rúbrica, por ejemplo, o el diseño de una pregunta para la evaluación de una competencia específica, pero nunca os vamos a pedir que elaboréis 10 preguntas de un cuestionario, porque eso os llevaría mucho más de 2 horas, ¿no? Entonces sería una locura. ¿Sí? Normalmente, además, lo que se pide es que diseñéis una propuesta de intervención didáctica, ¿no? Con una planificación docente, un diseño breve de una planificación docente y que planteéis una reflexión acerca de, bueno, pues cuál es el instrumento de evaluación o el tipo de prueba de evaluación que plantearíais, ¿no? O los instrumentos de evaluación que plantearíais para medir esas competencias dentro de vuestra, o para medir, ¿no? Eh, los resultados del aprendizaje de vuestros estudiantes en esa, bueno, pues propuesta de intervención que habéis diseñado, ¿no?
y a veces pues se os puede pedir un diseño una rúbrica o no, depende del tipo de caso práctico que se plantee. ¿Mm? Pero normalmente, en los casos prácticos estos que os digo que tienen 6 puntos de calificación máxima, suele llevar, ¿vale? Uno de los ítems, uno de los pasos, ¿no? de la pregunta suele estar asociada a la evaluación de competencias de vuestros estudiantes. ¿Mm? ¿Qué más? Simplemente para ir terminando ya, recomendaciones, ¿vale? Extensión 5-8 páginas, ¿sí? Sí, porque esto ha ocurrido ya, ¿no? Que hay pues grupos, ¿no? Equipos que deciden hacer el cuestionario de manera ya online a través de un formulario o algo así. Bueno, pues en ese caso, si hacéis el cuestionario en manera digital, la extensión máxima pues es 5 páginas, ¿vale? Si lo hacéis online, no, tampoco hace falta que luego lo plasméis en la entrega, ¿vale? Usad la plantilla de la actividad, ¿vale? Y poned, por favor, esto sí que es muy importante, poned vuestros nombres en el documento de entrega, ¿vale? Todos vuestros nombres, los nombres de todo el equipo, porque así, pues si yo me descargo el primero que me descargue, yo que sé, Brenda, y Brenda lo ha hecho con 4 más, en el momento en el que yo evalúo a Brenda, ya evalúa a todos, ¿no? Y todos tenéis que subir el ejercicio, ¿vale? Todos tenéis que subir el caso práctico a la plataforma, ¿vale? Aunque es conjunto, aunque es un trabajo colaborativo, la plataforma no me permite calificar alumnos que no han entregado la actividad. Entonces tenéis que entregarla todos, ¿vale? Y esta es la rúbrica de evaluación, ¿sí? Eh, se refiere a poner los nombres de todos en el encabezado o en el encabezado o que lo primero que aparezca es un grupo conformado por Lenda Rizaga, más vale, así todo. Simplemente pues para que esté claro quién es. No, no hace falta poner portada, no hace falta. Vosotros, o sea, os descargáis la actividad, elimináis la descripción de la actividad, ¿vale? Empezáis a trabajar ahí y ya está. No hace falta poner portada ni nada de nada. No es necesario. Para nada. Bueno, los criterios de evaluación, pues que caractericéis claramente el contexto, ¿vale? Y los destinatarios de la prueba, ¿sí? Que establezcáis competencias medibles, ¿vale? Que las competencias estén formuladas de manera clara, concreta, medible, pertinentes teniendo en cuenta el contexto, ¿verdad? Que las preguntas están bien formuladas, ¿no? Teniendo en cuenta alineadas con las competencias y que se incluyen indicadores de logro claros, pertinentes, diferenciados por niveles si es necesario. Em, Establecer relaciones entre competencia, unidad de evaluación e indicador de logro. ¿Vale? Yo os aconsejo que utilicéis esa tabla, ¿no? Que se os pone al final, ¿no? Que es una manera de visualizar, ¿no? La relación entre las unidades temáticas, las competencias, los indicadores del logro y los ítems, ¿vale? Las preguntas. Que el cuestionario esté bien estructurado, que las preguntas están redactadas con claridad, que son diversas, ¿vale? Que escogéis pues diferentes modalidades de preguntas, abiertas, cerradas, semiabiertas, casos prácticos, etcétera. Y bueno, básicamente pues que también el formato y estilo pues sea un formato y estilo académico, ¿vale? Acorde pues al nivel de máster en el que estamos. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Preguntas? Bueno, si la semana que viene, que tenemos una clase de 2 horas y vamos a retomar algunos de los conceptos que hemos visto hoy, ¿vale? Y vamos a ver cosas nuevas también, conceptos nuevos también. Si hay dudas respecto a la actividad número 3, ¿vale? La construcción del cuestionario, pues le podemos dedicar unos minutos específicamente a ello, ¿vale? Me lo comentáis al principio de la clase y entonces pues resolvemos las dudas o al principio o al final. ¿Vale? Pero digamos que tenemos tiempo suficiente como para hacerlo. ¿Mm? Masiel, Em, ¿Puedes,
la, el cuestionario está dirigido educación superior, ¿verdad? No es para alumnos de escuela de educación No, básica. no, no, no. Tiene que ser de la universidad. De la carrera que Ya. vosotros escojáis, de la asignatura que vosotros escojáis, pero tiene que ser en el contexto universitario. Mm, ujú. Eso sí. ¿Más dudas? Muy bien. Bueno, pues la semana que viene vamos a hacer una actividad también de autoaprendizaje, ¿vale? Que tiene que ver con una reflexión sobre objetivos y competencias, sistema de evaluación que podemos seleccionar y también, bueno, pues qué técnicas e instrumentos de evaluación podemos aplicar para recoger evidencias de aprendizaje. Así que id pensando ya en una asignatura sobre la que os gustaría hacer este ejercicio práctico en clase. ¿Vale? No lo vamos a hacer ahora, lo vamos a hacer la semana que viene, pero ir reflexionando, ¿vale? Entonces, bueno, pues a través de un Google Drive, luego pues cada uno puede hacer su propuesta de evaluación competencial y pues podemos también reflexionar, ¿no? Y discutir, debatir acerca de cuáles serían las técnicas e instrumentos de evaluación que hagamos. Si es individual este ejercicio concreto, este de aquí, no, es un ejercicio que vamos a hacer de manera colectiva, pero digamos que cada uno de vosotros va a poner vuestro nombre y apellido y así pues, y definir asignatura, objetivos, competencias, sistema de evaluación y técnicas o instrumentos. ¿Vale? Lo vamos a hacer entre todos, lo vamos a ver entre todos, pero digamos que cada uno de vosotros escoge una asignatura concreta de la carrera universitaria de vuestra preferencia y vamos a reflexionar sobre ello. Muy bien, bueno, pues yo creo que ya es suficiente. Simplemente os aconsejo nuevamente que leáis este artículo, ¿vale? Evaluación por competencias, cómo se hace, de Sara Morales y colegas. Es súper interesante, es muy clarificador, a mí me gusta mucho. Eh, Brenda también ya lo ha leído y le parece también muy interesante, así que perfecto. Y nada más, muchísimas gracias por vuestra participación. Nos vemos la semana que viene. Chao, chao. Y Gracias. Chao, chao. mucho ánimo con esa actividad de evaluación continua. Chao, Gracias, hasta profe. luego. Gracias, Hasta cuídese. luego. Gracias, profesora, que tenga muy buen día. Me excuso por lo de la semana pasada. No te preocupes.